Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. La tierra. ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Crees en fantasmas, ovnis, mediums, el nuevo orden mundial, medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales, un programa fenomenal. Paranormales. Hola, ahí estábamos intensos escuchando, ¿no? Música fuerte de entrada aquí en Paranormales de la Noche. Bienvenidos. Agradecemos a Boris Lainez en la producción y a Ulises Desiderio. Boris Lainez en el sonido y Ulises Desiderio en la producción. Ya se han cambiado los cargos. Y bueno, le damos la bienvenida. Hoy, ¿qué pasó con Adrián? ¿Se fue Adrián? Bueno, ¿qué ha pasado con Adrián? Se ha ido, lo han abducido. Bueno, le damos la bienvenida a Kiomi Ventosilla. Por mientras, Kiomi, ¿cómo estás, Kiomi? Muy buenas noches. Otra vez el audio. Acá te están jugando una maldad, Kiomi. Te apagan el micrófono. ¿Cómo? ¿No me escuchas? Sí, ahora sí. Ya está. Ya, ahora sí. Ya. Hola, estás, chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan, buenas noches. En los últimos programas, ya voy a llorar. Penúltimo. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. A propósito, ahí está Thanos también. Va a chasquear los dedos, ¿no? Ya nos quedan solamente 2 programas, así que conéctense y comenten en el programa. Y también teníamos a Adrián, pero parece que a Adrián lo han abducido. Y Miguel Miguel ya es el nuevo Iván Antesana acá, Miguel. Todos los días todos los programas llega tarde. Ahí está. Ahí está llegando Miguel. Ahí está llegando Miguel también con su bolsa. Mira, ¿qué ha pasado, Miguel? A ver qué nos vas a contar. ¿Qué cosa que traes en esa bolsa? Ya está, digamos, lo hemos perdido ahora con esto, con su negocio del Choros, ya definitivamente ya nos está abandonando ya. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Ante todo, muy buenas noches a Kiomi, Adrián, a todos los presentes y a nuestros reescuchas y a los que nos ven por Facebook en vivo. Bueno, me han agarrado justo trayendo la melcocha, ¿no? Todo el choro en todas las presentaciones. Ahí tengo la vacuna, tengo el enema, tengo el afrodisíaco, las gotas nasales y el choro, pues, ¿no? ¿Qué hay? Y nos dicen las malas lenguas que ya también se está preparando un nuevo jingle, Miguel. Sí, pronto. Sí, Mari Carmen Chorín. Por cierto, todavía le debemos la canción anterior. Pero ya le he dado 10 soles ya para... Pero vamos a darle la bienvenida también a nuestro amigo Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Aquí, esos libros sí son de verdad, ¿no, Adrián? Porque ha sido tendencia. Por favor, agarra uno, porque ahora ya han puesto en duda los libros que salen de fondo en el Zoom por eso que hemos visto hoy día. Mira, Esa es la Biblia. La Biblia. No, mucho mejor que la Biblia. Follner. Ahí está, ya está bien. Está muy bien. Bueno, no olvidemos que este programa viene por auspicio de la Sociedad Secular Humanista de Perú y la Humanist International. Y el choro está del micrófono para allá, es la publicidad de Miguel, por si acaso. De acá para acá es la del programa, para ser claros, ¿no? Acá Jefferson Basalar, nuestro amigo, dice: 2 programas de esta temporada, espero que ahí esté mi polo, ya cumplió 1 año. Acá, lo que pasa es que, vamos a aclarar. El polo estaba ahí, sino que creo que Miguel algo hizo con el polo. Creo que buscaba un capital semilla para iniciar su negocio de Chorox. Pero ahora, como ya le va muy bien, es vendedor diamantes, ¿no? Es su propio jefe, entonces ya puede ahora entregar el polo a Jefferson y a Jesús también, que tiene que llevarla hasta la selva, subir en avión, Miguel llevando su polo. Te quito, tengo que entregarlo. De todas maneras. Bueno, vamos a ganar tiempo. Ya tenemos un tema bien interesante. A propósito, en estos tiempos sobre todo desinformación, ¿no? En lo que hay mucho cuestionamiento a la forma como los medios de comunicación están abordando determinadas noticias. Viene bien el tema de hoy, que creo que es importante, pero bueno, ese viene más adelante. Ahora vamos con nuestro primer bloque, rapidito, a ver qué nos traen esta semana los medios de comunicación.
porque estas noticias no paran de hacernos reír. Este es tu bloque favorito, el noticidio de la semana. El controversial alcalde del distrito de Moche, César Arturo Fernández, nuevamente volvió a realizar un controversial acto. Esta vez decidió enviar una carta al presidente Martín Vizcarra y lo firmó con su propia sangre. En un video difundido en la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche, se muestra al burgomaestre dentro de un centro de salud luego de haberse sacado una muestra de sangre. Esta es la carta para el presidente Martín Vizcarra. Esta sangre representa las cientos y miles de muertes aquí en el Perú, de la gente que no debió morir, porque no se le dio este pulso oxímetro. Representa la muerte de los 13 jóvenes en una discoteca. Representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes. Representa el encierro. Representa el estado de emergencia. Representa los 144 millones de soles para que le digan al pueblo que es culpable. Esta o es inocente. Esta sangre representa esto. Señor Martín Vizcarra, con mi sangre que representa la sangre de todos los peruanos, le dejo esta carta. Bueno, escuchamos la primera noticia. Ya, como digo, reemplazamos al gobernador de Arequipa y ahora el alcalde de Moche es el que, por favor, nos chasquea los dedos y elimina a todos los políticos indeseables para que nos libere. En realidad, esta es una pandemia también de políticos en estos momentos que están apareciendo ante cámaras o buscando robar cámaras para llamar la atención. En campaña, pues. Entonces, una vez más, esta vez el alcalde de Moche apareció y firmó con su sangre el documento, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente, en realidad en vez de hacer estas cosas efectistas debería preocuparse más por los ciudadanos, ¿no? En este caso del norte, y no pues estar cayendo en estas peliculinas, miel. De verdad, cuando dice los pobres inocentes encerrados que son intervenidos en sus casas, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Los encuentran tomando su cervecita, los encuentran bailando con orquesta, pobrecito, de verdad, pucha, da ganas de cachetearlo ese alcalde, de verdad. Kiomi, por favor, para algún comentario al respecto. Ya hemos hablado antes de este personaje, pero otra vez sigue insistiendo. Sí, ya habíamos hablado de estos actos populistas. En realidad hay que caer muy bajo para agarrarse de la gente que ha perdido familiares, que está sumida en toda esta depresión. Y lo que se quiere son gobernadores que sepan gestionar, que a partir de los errores que han tenido puedan gestionar y mejorar las postas de su población, los centros de salud, no que estén, no sé, poniendo huellas de sangre en los documentos. ¿Quién le va a hacer caso cuando hace eso? Nadie. Bueno, roba cámara. Adrián, ¿algún comentario también sobre esa noticia? Sí, creo que nadie creería que es válido aprovecharse de la vida o de la muerte de personas para hacer proselitismo, ¿no? Si habría que rescatar algo de ese mensaje, en realidad sí, pues ha habido ciertos abusos también de la policía, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, hemos visto que se ha metido había un músico que está ensayando en su casa en Ica y se metió a la policía, claro, porque escuchaba música, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, yo he tenido experiencias complicadas también por trabajo, por salir a trabajar, pero no por mala fe de los policías, sino porque no estaban entrenados al comienzo, sobre todo, ¿no? Las primeras semanas de la epidemia. Claro. No sabían cómo reaccionar, pero son cosas que pasan. No, definitivamente bueno, como en todo ámbito siempre hay buenos y malos profesionales, esa es una realidad, ¿no? Entonces, en algún momento a alguien le puede tocar enfrentarse a alguien que no está capacitado y lamentablemente pues se lleva una mala situación, ¿no? Eso es inevitable, pero de ahí a hacer este tipo de cosas y jugar con la peliculina, ¿no? Etcétera, hay una gran distancia. Yo creo que más bien deberían preocuparse, como mencionamos, ¿no? En la semana pasada que hablaba de que las personas mayores de 60 quiere llevarlas a trabajar en este contexto de pandemia, más bien debería preocuparse en darles las facilidades para que puedan ejercer su función, la función pública, ¿no? Eso es sencillo, ¿no? Vamos con la siguiente para ganar tiempo. A ver que en este caso ya nos vamos hasta Europa. A ver qué ha pasado por allá. 1 millar de personas se manifestaron el sábado en el centro de Roma para protestar contra la obligación de vacunar a los niños de edad escolar o llevar mascarilla en plena pandemia de coronavirus.
Uno de ellos llevaba una foto del Papa Francisco con la palabra Satán escrita encima, así como las cifras 666, consideradas como símbolo del diablo. El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, había expresado su postura días atrás ante esta reunión de complotistas y militantes antivacunas. Manifestó su esperanza de que el otoño no conlleve un nuevo confinamiento general, sino tan solo intervenciones puntuales donde sea necesario, y recordó sobre los más de 274.000 enfermos y 35.000 muertos a causa del coronavirus. Parece que siguen insistiendo en las protestas. Sí se me escuchan, ¿no? Sí, sí. Siguen insistiendo en las protestas contra las vacunas, contra las mascarillas. Y esta vez fue en Roma, ¿no? Miguel, ¿algún comentario? No estaba Miguel Bosé ahí diciendo, Se fue hasta Roma, ¿no? No, se ha ido hasta Roma a decir, pues, me han bloqueado mis redes, ¿no? No, pues no, estamos mal. Ese es un colectivo, pues, que realmente da pena ya, porque realmente tienen que aprender a la mala, ¿no? Cuando algo les pasa, cuando sus familias o alguien sufren esto de la pandemia, o simplemente no encuentran las medicinas que necesitan, no van a reaccionar, ¿no? Mientras que no les pase, no, ellos siguen siendo con su mente así cerrada, ¿no? Sí, sigue la teoría de la conspiración. Exacto. Vamos, porque menciona algo importante, el tema de las vacunas. Quiero preguntarles a Kiomi precisamente, pero Adrián, ¿por qué seguimos viendo estas reacciones en varias partes del mundo de gente que se opone al uso de mascarillas, a las vacunas, etcétera? Yo creo que hay tipos o estilos de pensamiento mágico que son compatibles entre sí, ¿no? Por ejemplo, ciertos grupos evangélicos son compatibles con ciertos grupos conspiranoicos de derecha. Entonces, y la vacuna raramente ha pasado de ser una conspiración de izquierda a ser una conspiración de derecha. Pues, ¿te acuerdas que antes era... Al revés era, ¿no? Había Era al grupos revés, de izquierda ¿no? que eran antivacunas, ahora no, pues ahora todo porque esas cosas son variables en el tiempo, pues, ¿no? Los mismos conceptos de derecha y izquierda son variables, tienen ideales diferentes. Pero Sí, pues. entonces lo que se da, pues, son esas alianzas, esas uniones que estamos viendo ahorita. Esto de decir que el Papa o la Iglesia Católica es el diablo, es clásico, pues, de ciertos grupos evangélicos también, ¿no? Perfecto. Entonces, te da una idea por dónde va. Claro. Ahora que mencionan la vacuna, justo quería preguntarle a Kiomi, ¿no? Porque la vacuna ha sido el tema de estos días, a Ajá. raíz precisamente de esta, ¿cómo llamarle? Esta reacción adversa en uno de los que han estado participando en las pruebas sobre la vacuna de Oxford, ¿no? A ver, Kiomi, coméntanos al respecto. Si le prenden el micro, por favor. Ahí está la Ya, censura. ¿ahora sí? Ya, ¿Me perfecto. escuchan? Sí, Ya, perfectamente. son las antivacunas que me quieren censurar. Todo tuyo Ya. el espacio. Sí, había salido en las noticias de esta suspensión de la aplicación de la vacuna, pero hay que tener claro, y quiero que la gente entienda, que durante el proceso de elaboración de la vacuna, ahora que está la mayoría en fase 3, es lo esperable y es para eso que se realizan estas fases, para encontrar los efectos adversos, estudiarlos y ver qué cosa es lo que están provocando. Ahora, muchas veces estos efectos pueden ser, en su mayoría son locales en el lugar de la aplicación, puede haber inflamación, dolor, o pueden ser más generales como fiebre, dolor de cabeza, náuseas. Y en casos mucho más extremos ya vemos reacciones anafilácticas, pero esto es muy raro y normalmente no es por la vacuna en sí, sino por los aditivos que tiene, los conservantes, los preservantes, y se hace todo este estudio para poder modificarlos y que ya no tengan estos efectos adversos. Ahora, es importante también saber que todo medicamento y vacuna tiene un efecto adverso, o sea, es poco probable que alguien elabore una vacuna que no tenga ningún efecto adverso. No se ha visto hasta el momento, esperemos que en un futuro exista, pero hasta ahora esta es nuestra realidad. Y van a haber efectos adversos, pero es una cuestión de costo-beneficio. Si yo voy a salvar a las personas de esta enfermedad con esta vacuna y tiene un efecto adverso de dolor de cabeza, obviamente que sí se va a probar, pero igual hay que estar atentos a todos estos efectos y por eso es que detienen. Bueno, esta empresa ha detenido su aplicación, pero va a haber empresas en que no las van a detener y van a seguir el estudio. Creo que han hecho una ¿Cómo se va pausa a hasta ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí, Sí. porque ha sido solo un caso
y que ha sido severo y todavía no encuentran la fuente. Entonces Claro. van a seguir estudiándolo Eso hasta es encontrar la importante, fuente. Miguel. Es probable también, bueno, también he escuchado que es probable que el problema de esa persona no tenga nada que ver con la vacuna. O sea, tiene que determinar eso también. Puede ser Claro, una porque condición de repente previa. Claro. se enfermó de algo muy aparte de toda esta prueba, porque somos susceptibles a cualquier enfermedad. Claro. Y si durante ese proceso, que es largo, que normalmente dura años y ahora va a durar mínimo pues un año, durante todo ese proceso te puedes enfermar de cualquier cosa. Claro. Hay que averiguar de qué ha sido. Exactamente. Ahora, eso, disculpa. eso es bueno y es malo a la vez. Pero antes de ir con lo que quiere decir Miguel, vamos a escuchar la siguiente noticia que está conectada con esto y luego le vamos a explicar por qué. Vamos a escucharla y es una noticia complicada, pero tiene que ver con esto precisamente de los ensayos, los estudios, cómo son los procedimientos. Y luego, ahora le vamos a explicar por qué. Escuchémoslo y lo comentamos luego. En agosto, 8 personas llegaron con problemas digestivos al hospital COVID-19 de Ayacucho. Todos confesaron haber consumido dióxido de cloro. 3 presentaron un cuadro grave y uno de ellos murió, según el director regional de salud, Elvin Díaz. Ellos mismos han confesado. Hay otros que ni siquiera confiesan por vergüenza. El paciente que ha fallecido, que en una semana ha consumido aproximadamente 5 litros, según el reporte. Hay vómitos sanguinolentos, erosiones en las paredes digestivas altas, sangrados, hemorragias digestivas, cólicos abdominales, y eso es compatible con el consumo de dióxido de cloro. Con alrededor de 650.000 habitantes, la región Ayacucho lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus y 4 de sus 11 provincias acatan una cuarentena focalizada. A pesar que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud han dicho que ingerir dióxido de cloro es peligroso, ¿por qué hay personas que lo consumen? Cristian Castro, psicólogo clínico, lo explica así. Más que nada es por el tema cultural. Aquí en Ayacucho y como en otros lugares del Perú, que las pociones o bebidas mágicas, la gente le cree más a ese tipo de cosas que a la medicina. No se le atribuye como propiedades mágicas, algo que ni siquiera está comprobado. Bien, eso que hemos escuchado es importantísimo y tiene relación con lo anterior. Porque mucha gente pues está tomando el dióxido de cloro como si fuera el remedio mágico. Lo hemos abordado, ya tenemos bastante tiempo hablando del tema, de diciéndoles que no lo consuman. Y sobre todo los argumentos recurrentes de la defensa del dióxido de cloro es, ¿no?, el famoso "a mí me funciona", ¿no? A mí me funcionó, etcétera. Y cuando reclaman, ¿no? Pero ¿por qué no investigan, no? O sea, nadie está... Uno de los bulos más grandes es decir, no permiten que se investigue, ¿no? No, no se prohíbe a nadie investigar. El tema es que tú no puedes saltarte los procedimientos que ya están establecidos. Me da risa porque algunos se comparan, no, Galileo, pero en la época de Galileo, pues no tenemos, digamos, lo que ya sabemos en la actualidad, no tenemos establecidos procedimientos y en el campo médico mucho más, ¿no? Estas etapas que ya hemos mencionado muchas veces tienen que cumplirse. Y esto que ha pasado con la vacuna es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo funciona cómo funcionan las pruebas en temas médicos, ¿no? El problema es que lo estamos viviendo ahorita en tiempo real, ¿no? Estamos viviendo el proceso de la vacuna en tiempo real, entonces mucha gente no sabía de pronto cómo funcionan. Y eso pasa, cuando hay un accidente, vamos a llamarle así, o hay una reacción adversa, se para todo, aunque sea uno. Claro. Pero acá no puede decir que le vas a dar primero a todo el mundo de consumo, a ver, vamos a ver cuántos mueren, cuántos no, cuántos sí, y después recién vamos a probar. No funciona así. Claro, no es sobre la marcha. Porque pasa lo que está ocurriendo con el dióxido de cloro. Ahora, esta persona es el primer reporte oficial, digamos, de muerte por dióxido de cloro, pero no sabemos cuántas más o cuántos intoxicados más pueden haber en este momento, pero como bien decía este especialista, mucha gente por vergüenza, por miedo, o porque simplemente no quieren aceptar que están consumiendo algo que es nocivo para su salud, lo niegan o simplemente se lo pasan por alto, pero esto es peligroso, hay que decirlo tajantemente. Vamos con Kiomi primero, después vamos con Miguel para... Sí, la verdad que es súper peligroso y bien como tú dices, no se puede saltar etapas. Es súper antiético darle a todos dióxido de cloro como si de verdad no hiciera daño cuando sabemos que irrita las mucosas y es muy probable que genere úlceras y esto lleve, en el peor de los casos, a la muerte. Entonces no se puede hacer, así no es. Y no es que no se le dé oportunidad de investigación, sino que es como, no sé, decir que el ácido clorhídrico me puede curar el COVID. No tiene ningún sentido yo ponerme a investigar porque sé que si lo toma alguien se puede morir.
por las mismas causas, la misma irritación. Entonces, si no tiene ninguna base para poder iniciar una investigación, no se inicia. Ahora, todos los estudios que dicen que existe están hechos en base al uso del dióxido de cloro como una sustancia de limpieza de superficies. Esa es toda la investigación que se hizo porque nadie esperaba que la gente empiece a tomárselo. O sea, no era para eso y nadie hizo ningún estudio en humanos porque no se lo iban a tomar puro, era la lógica, ¿no? Claro. Pero estamos viviendo tiempos muy extraños. Exactamente. Bueno, nuevamente, hay un poco de paciencia. Sabemos que todo el mundo está con la ansiedad de que llegue la vacuna, de que haya medicinas, pero así no funcionan las cosas. Hay que lamentablemente tenemos que hacer ejercicio de paciencia en estos momentos difíciles. Miguel, así brevemente porque no vamos al corte. En realidad se está investigando a un paso aceleradísimo, ¿no? O sea, en comparación con otras enfermedades que hemos tenido ahorita, se hace una cantidad de investigación tremenda, ¿no? Cada día sale algo nuevo. Así es. El dióxido de cloro, pues, ya sabemos que no tiene sustento científico, pero acá hay un problema, que la gente, que los que lo venden, los que lo promueven, no se están dando cuenta que no se puede probar sobre la marcha. O sea, tú no puedes darle primero el dióxido de cloro a todos y después ver si funciona, ¿no? No, eso no funciona así. Por ejemplo, la vacuna de Oxford está en fase 3 y se ha probado más o menos en 17.000 personas y por uno se ha detenido. Entonces, eso quiere decir que hay una seriedad en los estudios en esta farmacéutica, ¿no? No como la vacuna rusa que se ha probado solo en 76 y dice que esa es la panacea tampoco, ¿no? Exacto. Bueno, ya saben, la lejía no es medicina. Clarísimo. Lejía no es así medicina. se llama. La lejía industrial no es medicina. Lejía. Vamos a ir a una breve pausa porque ya está nuestro invitado en espera y volvemos y ya vamos con el tema de fondo. Volvemos aquí en Paranormal. Exacto. Bueno, vamos a ir a una nota introductoria y ya volvemos con nuestro entrevistado. El periodista Joseph Pulitzer constituyó las bases de lo que hoy conocemos como prensa amarillista o sensacionalista, creada bajo la necesidad de llevar a su primer periódico, San Luis Post-Dispatch, a miles de lectores, con la ideología de ser una prensa verdaderamente democrática que hablara de los intereses del pueblo. Con esa ambición, reinventó la forma de fraguar la información, exagerando las noticias y pagando a los implicados por exclusivas. Protagonizó la guerra de los tabloides junto con su oponente William Hearst. Cada uno en su periódico utilizaba distintas jugadas para lograr ser el más vendido, provocando así la primer huelga de repartidores de periódicos a la que se tuvieron que enfrentar por bajar los sueldos. Pulitzer fue un periodista nato, dedicado y con olfato empresarial, incluso en la enfermedad. Para 1902 donó $2 millones a la Universidad de Columbia para la creación de Columbia University Graduate School of Journalism, la más prestigiosa en la actualidad, y le encomendó la gestión de las preseas dedicadas al periodismo, los premios Pulitzer que se inauguraron en 1917, 6 años después de su muerte. Y escuchamos una nota introductoria y para conversar este tema tenemos aquí a César Mejía, nuestro amigo César Mejía Chiang. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola Andy, ¿qué tal? Buenas noches, Kiyomi, Adrián. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias. Atento a todas las consultas acerca del tema. Gracias, César. Qué gusto conversando contigo después de mucho tiempo, ¿no? De cómo han pasado los años. Han pasado volando. 2005, 2006, algo así. Sí. Hace mucho tiempo que no, o al menos por Zoom nos permite acercarnos un poquito, ¿no? Bueno, con César somos amigos de hace, ¿cuánto? Desde el año, ¿qué año pasamos? Por ahí por el 99, 99. ¿No? 99, su madre, ya estamos, 21 años. Ya estamos viejos, ya. Maduro. Claro. Recuerdo de esas épocas, César, donde nos juntábamos en la cafetería y preguntándonos a ver si podíamos descifrar qué cosa era el Tractatus, ¿no? A ver si podíamos entender a Wittgenstein. No, ¿finalmente lo pudiste entender o no? Después de varios años. Por supuesto. Justo atrás tengo 2 ediciones del Tractatus de Wittgenstein y aparte hay una edición de sus aforismos, que es más o menos como un diario personal donde él básicamente anotaba. Interesante.
de temas diversos, ¿no? Esos libros sí son de verdad, ¿no? Porque ahora todo se ha puesto en duda hoy día a raíz de lo de... Que saque un libro, para que... A raíz de lo de Mijail Garrido Leca, que está todo el mundo comentando en redes, ¿no? No, incluso hablando de un autor que todos conocemos, de Nietzsche, o sea, La voluntad de poder es prácticamente un libro apócrifo, ¿no? Lo editó su hermana, que era neonazi, algo así, Sí. y una serie de afiliados al partido nazi, ¿no? Entonces, Claro, más exactamente. bien ahora ha sacado una editorial española precisamente los fragmentos, ¿no? De la voluntad de poder, que en realidad no se titulaba así, simplemente aparece como fragmentos póstumos. Entonces, Exactamente. a veces algunos autores sufren eso, ¿no? Sí, todo, una perversión completa de lo que realmente quería decir Nietzsche. Pero bueno, que quería empezar esta primera parte luego de haber escuchado la nota introductoria, porque acá hay muchos temas. Acá también tengo el trabajo de poder leer un poco también sobre este libro. Tienes varios, ¿no? Pero uno que nos trae el tema esta noche es el tema de la cultura popular limeña y la prensa chicha, ¿no? Porque muchos términos se confunden, ¿no? Pero quería plantear esta primera pregunta, y acabo de citar a Mariátegui. Acá está mi librito, está amarillo, pero todavía tiene esta entrevista que le hacen a Mariátegui y le preguntan, ¿no? ¿Cuál es la idea del periodismo? El periodismo es la historia cotidiana, episódica de la humanidad. Antes la historia humana se escribía de lapso en lapso, ahora se escribe día a día. El periodismo es en nuestra época una industria. Un gran diario es una gran manufactura. La civilización capitalista ha creado un gran instrumento material, pero no ha podido crear un gran instrumento moral. No importa, el gran instrumento material es ya bastante. Y esto lo decía en 1923. Imagínate lo que se podría decir en estos tiempos, César. ¿Qué crees? ¿Finalmente pudimos construir un instrumento moral o todavía nos hemos quedado netamente en lo industrial, estimado César? Bueno, en realidad, más que industrial, ya estamos en una época incluso más allá de lo postindustrial, ¿no? Ya estamos en teoría en la sociedad del conocimiento, más allá incluso de la sociedad de la información. En teoría, ya no solamente hablamos de audiencias o de lectores pasivos que leen, ¿no? Sino estamos hablando del prosumer, ¿no? Del consumidor que produce, del resumer, que es el consumidor responsable, con conciencia social. Digamos que en ese sentido, digamos, el contexto ha cambiado bastante, ¿no? Has mencionado bueno, y lo que he estado leyendo en los posts de este día, acerca de ese problema, digamos, conceptual, acerca de lo que es el amarillismo, sensacionalismo, la prensa popular. Y digamos que en el libro que humildemente yo saqué ya hace 10 años casi, que se basó en una tesis de licenciatura que defendí, creo, el 2004. Digamos que más allá de querer resolver el tema conceptual, era básicamente ir más allá de lo usualmente, ¿no?, abordado cuando se hablaba de la prensa chicha de esa época, ¿no? Que era así, que está mal, que definitivamente no es profesional, es exagerado, etcétera. Pero la idea es, más allá de quejarse, es comprender por qué surge este estilo, por qué surge ese discurso y esa manera de generar una agenda, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que eso es lo rico de tu libro, César, es eso, que tú precisamente lo has abordado más allá de la reticencia que hay hacia lo que se llama prensa chicha, ¿no? Porque, bueno, está marcado por toda una connotación política, del contexto en que se vivió, pero tú has ido más allá, ¿no? Has tratado un poco de descifrar cuáles son los códigos que están detrás de estos conceptos, ¿no? Y una primera definición importante que sería bueno aclarar para quienes nos están escuchando, es esta diferencia entre prensa chicha, prensa sensacionalista y el amarillismo, ¿no? Porque entiendo que son conceptos que pueden relacionarse, pero no son necesariamente lo mismo, ¿no, César? ¿Podrías de pronto explicarnos esas diferencias? Bueno, más que diferencias, sería una cuestión de entender cada término en su contexto en el cual surgió, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quería precisamente hacer hincapié en lo difícil que fue trabajar ese tema. Yo me acuerdo que cuando era una tesis, un proyecto de tesis, mi director de tesis me decía, pero ¿qué vas a estudiar prensa chicha? O sea, ¿por qué? ¿No? Cultura popular, ¿para qué? Estoy hablando de inicios de la década del 2000. Claro. Estaba en plena efervescencia también de la coyuntura, ¿no? Del fujimorismo, ¿no? El fujimorismo de salida.
Bueno, digamos que ya estaba el gobierno de Toledo, ¿no? Y obviamente La recordación, claro. del fujimorismo y obviamente la crítica posterior de toda la prensa que se desarrolló en la década del 90. ¿no? Digamos que... pero hay una escuela que se ha quedado ahí hasta nuestros tiempos, ¿eh? O sea, de esas épocas fujimoristas. Sí, puede ser. Se han reinventado, digamos, ¿no? O sea, ya no tanto los tabloides, ¿no? No tiene otras formas, ¿no? Que podemos conversarlo más adelante también, de esta nueva forma. Claro, por supuesto. Iba en todo caso en la época, bueno, ya has hablado con Elliot, que es de nuestra promoción también. Claro. Y digamos que en esa época era casi tabú hablar de la cultura popular o de la estética chicha, porque era algo, digamos, percibido como de mal gusto, guachafo, era prácticamente tabú, o era objeto de burla, al menos en esa época. Entonces fue muy difícil desarrollar la tesis, y después justo apenas terminé de hacer la tesis, viajé a hacer un doctorado en España y regresé del doctorado, y me di cuenta que no se había profundizado mucho en el tema, ¿no? Por ahí lo tomaban por el lado de la gastronomía, te estoy hablando del 2009-2010, claro. pero más allá de eso, nada. Entonces me animé, digo, debido Creo a que el único que había hablado de esto era Gargurevic, ¿no? El único que había hablado o había incidido en el tema de la prensa chicha, pero no había otros referentes, digamos, y como dices, no tiene ese abordaje que tú estás planteando ahora, ¿no? Entonces, a eso también iba, ¿no? Digamos que fue muy difícil y que el tema calara. Obviamente hice una peregrinación a varias editoriales y obviamente no le daban el visto bueno. Una editorial independiente que ahora me parece que ya no existe, se animó a publicarlo, pero como habrás visto en el texto que te di, ni siquiera lo imprimieron a color, o sea, ni siquiera se podía apreciar el material gráfico, ¿no? Ahora bien, digamos que ahora el contexto es diferente. ¿Y por qué así hincapié en eso? Porque dependiendo del contexto en el cual surgieron estos fenómenos mediáticos, para llamarlo de esa manera, se puede entender el intríngulis, ¿no? de estos conceptos. A ver, sensacionalismo, ¿qué es en el fondo? O sea, siempre cuando me han invitado a hablar sobre el tema, siempre me han dicho, ¿no? El amarillismo, la prensa popular, la prensa sensacionalista, ¿qué es en realidad? Pero digamos que mi intervención ahora va a estar más bien orientado a plantear interrogantes, que es lo más divertido de esto. Así es. ¿Qué cosa es el sensacionalismo, no? ¿Es una hipérbole? ¿Es una exageración? ¿Es una dramatización? O como dijera Baudrillard, es un signo de la hiperrealidad, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que es una representación que se aleja del ente o del sujeto en sí, ¿no? Y se aleja de la realidad. Como un fantasma. Entonces, que va emergiendo. Exacto, una especie de abstracto que se aleja pues de la realidad. Y para aterrizar el tema de una manera más concreta, porque algunos ya a lo mejor en el chat van a... El sensacionalismo, ¿dónde lo podemos marcar? Como algo que es desinformativo, que desinforma, o es un límite, ¿no?, extremo de las, como las conocemos nosotros, las notas de interés humano, ¿no? O es un signo del melodrama o del melodramatismo. Entonces, esas son, digamos, las interrogantes que nos ayudarían pues a completar este rompecabezas, ¿no? Más o menos, el amarillismo. más o menos sería como lo que dijo Huertas, ¿no? Dijo en espacios reducidos el virus puede estar en el ambiente, y los periódicos de arranque sacaron el virus está en el aire y la gente se volvió loca. Algo así. Digamos que en el contexto actual es un poco complicado, y con eso no quiero justificar a los comunicadores o a los medios de comunicación. Digamos que ante la inmediatez y la simultaneidad ya queda poco margen de tiempo y de maniobra para precisamente contrastar y profundizar más en la información, ¿no? Es un síntoma global, no solamente de los comunicadores nacionales, los mismos médicos. Bueno, las metidas de pata que hemos visto, ¿no? Los mismos médicos, ¿no? Los mismos médicos también están en marchas y contramarchas, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a Zamora estos días también, ¿no? Y también los pseudomédicos, no sé si te acuerdas de este invitado que desfiló por todos los medios. Cuyubamba, que era recontrabamba. y que hizo patinar a la prensa en general, ¿no? En su conjunto, televisión, radio, desde internet. CNN en español a todos los medios nacionales, ¿no? Televisivos todavía, que es lo más grave, ¿no? Porque tiene un mayor alcance. Entonces, digamos que ese tipo de cosas obviamente también ayuda a que la ciudadanía, la opinión pública, pues también desconfíe más de lo que escucha, ¿no?
Ahora bien, el amarillismo, como en uno de los videos que me pasaste el día de ayer... Bueno, Andy, bien, quisiera compartirlo con el público que está escuchando antes de entrar al amarillismo. Vamos a escucharlo, esta referencia de dónde viene el término amarillismo para ir ya a ese tema puntualmente, César. Vamos a escucharlo, comentámoslo. Okay. ¿De dónde viene el término amarillo? Bueno, en 1895 empezó a publicarse en el dominical del New York World una tira cómica llamada Hogan's Alley y dibujada por Richard Outcault, cuyo personaje principal era Mickey Dugan, un niño con 2 dientes y grandes orejas que se paseaba descalzo por los lugares más pobres de Nueva York y llevaba una gran camisa de dormir amarilla. En esa camisa se escribían diálogos o mensajes de humor, casi siempre críticas sociales, muy polémicas, efectistas, sensacionalistas. Este personaje se hizo tan pero tan popular que pasó a ser conocido en todo Estados Unidos como el chico amarillo, de Yellow Kid. Sí, de ahí viene el término, de ese chico amarillo. Símbolo de tiras cómicas, pues fue el primero que usó los conocidos globos de diálogo, que hoy se utilizan en las tiras cómicas y en todos los cómics, pues, ¿no? Entonces, la pugna entre estos dos magnates por los derechos de esa tira cómica, al final ambos la publicaban paralelamente. Esa tira, que exacerbaba de forma efectista las noticias del día, hizo que los medios en general llamaran a estos poderosos como los periodistas amarillos. Escuchábamos este término amarillo. Ha tenido varios usos, ¿no? Yo recuerdo este famoso pasaje donde el jaguar en la ciudad de los perros le dicen amarillo, ¿no? Cuando piensan que los ha traicionado y todos le empiezan a insultar. Díganle jaguar amarillo, ¿no? En el ejército se usa también el término, ¿no, Miguel? Tú que has pasado por ahí también. Sí, algunas veces ha sido utilizado, pero no es tan común. Pues sí, sí lo utilizan. Más que todo en la escuela lo utilizan. Perfecto. César, a ver, sobre el tema de amarillismo, ahora que ya estamos en este punto concreto. Claro, mira, puntualmente, desde mi punto de vista, y tomando en consideración lo que se puede observar en algunos libros de historiografía de medios, como es el caso de Juan Gargurevich, ¿no? Historia de la prensa sensacionalista, que básicamente es un ejemplo histórico. Básicamente el amarillismo lo podríamos encontrar en la prensa, digamos, estadounidense de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Decir ahora que existe amarillismo en pleno siglo XXI yo creo que ya es un poco complicado, ¿no? Puede servir como figura retórica, pero en la labor, digamos, diaria del sensacionalismo actual, ya creo que la fórmula amarillista ya es una categoría ya del pasado, ¿no? Ahora, prensa popular es un poco más abstracto, ¿no? Y eso quería yo ya tomarlo cuando ya me pasé a hablar de claro. Pero digamos que, en todo caso, centrémonos en primer lugar en el sensacionalismo, ¿no? Actualmente, ¿cómo se está configurando el sensacionalismo? Generalmente chismografía, cotilleo, como dicen en España, rumores, pesquisa pues periodística, para llamarlo de una manera, orientadas a determinados aspectos de la vida privada, ¿no? Determinadas, entre comillas, personalidades, ¿no? Actores, deportistas, como hemos podido ver en las últimas semanas. Vemos a diario, políticos, lo vemos a diario. Sí. Políticos, líderes de opinión, artistas, etcétera, ¿no? Ojo que no es un fenómeno nacional, es, como ya había mencionado, internacional, ¿no? Tenemos tabloides como The Sun, Daily Mail, Daily Mirror en Gran Bretaña, que son, pues, líderes en ventas, ¿no? Uno tiene la percepción de que The Times es el mejor diario, no, pero el más vendido allá en Reino Unido es precisamente The Sun, ¿no? De Rupert Murdoch, que tiene un conglomerado de medios, ¿no? En Alemania está Bild, que es el único que tiene un formato, pues, más amplio que el tabloide. Y obviamente en Estados Unidos está el New York Post, está el Daily News, el Newsday, el Chicago Sun-Times, el Boston Herald y así. Lo curioso de todo es que estas publicaciones extranjeras, sensacionalistas, son de centro izquierda, ¿no? Incluso los que te he mencionado del Reino Unido son laboristas, prácticamente. Entonces, curioso, es lo curioso, ¿no? Curioso que acá es al revés, más bien, ¿no? Sí. Generalmente lo vinculan estos periódicos, estos diarios con un sector más bien de derecha, ¿no? O sea, es una es curioso, es paradójico, ¿no? Es paradójico, definitivamente. Entonces, volviendo al tema de Gargurevich y su historia de la prensa sensacionalista, más que amarillismo, yo creo que
Lo que quizás se deja de lado es la tradición de los mock crackers, ¿no? De estos reporteros de la basura, entre comillas, de la década del 20, del 30, en plena ley seca en los Estados Unidos, que precisamente escarbaban los bajos fondos para buscar las noticias. Digamos que en ese sentido... Qué metafórico con estos tiempos, ¿no? Podría decirse que ese es... digamos, la herencia que actualmente se puede percibir y leer y ver, obviamente. Porque el amarillismo, digamos, era un poco más jocoso, era un poco más hacia la vida cotidiana, pero digamos que el mock cracker del siglo XXI es muy parecido al de la década del 30 y del 20 en los Estados Unidos, ¿no? Incluso ha cambiado tanto el tema del uso de los formatos en prensa que ya el tabloide ya no es sinónimo de sensacionalismo. Tenemos, por ejemplo, diarios semiserios, ¿no? Como Correo, Perú 21, que no son sensacionalistas, pero utilizan obviamente el formato tabloide. Y en España, obviamente, como bien sabes, diarios de mucha importancia como La Vanguardia, como ABC, como El País, son tabloides y obviamente no son sensacionalistas, son periódicos de mucha tradición y de referencia mundial. Entonces, mira, y para abordar por último, ¿no? El término prensa chicha, ¿no? Periodismo chicha, ¿no? Impreso, con misión y objetivo político, en realidad yo al menos creo que ya no existe, ¿no? Obviamente se sigue con las imágenes que se ganaron en la década del 90 atacando a Andrade, atacando a una serie de políticos, ¿no? De la oposición. Pero digamos que ya a partir del 2000, a mediados del 2000 ya obviamente esa prensa sensacionalista del tabloide, como por ejemplo podemos ver en Ojo o en Trome, obviamente, que es el que lidera pues las ventas actualmente, o al menos la lideraba antes de la pandemia, que se compraba, ¿no? Prensa impresa en los kioscos, siguen con estas características de la chismografía, el cotilleo, el rumor, exacto, pero político en sí ya no con tanta incidencia como en la década del 90. Claro, ¿no? exacto, su connotación o su componente político ya digamos que está dejado de lado, ¿no? O sea, se están yendo básicamente por estos temas cotidianos de farándula, fútbol, chisme, pero lo político digamos que ya no está, ¿no? No marca. Digamos que en lo anecdótico, ¿no? En lo anecdótico, por ahí un aspecto pues risible de un líder político, un tema pues de su vida privada, ¿no? Como aparecía pues en este extracto de la dictadura perfecta, ¿no? Algo así, ¿no? Extraerle algo terrible de un líder de opinión, de un político, y eso lo lanzamos. Ahora, no es... Sí, este punto de hacer estos titulares, ¿no? Que cambien, que la perspectiva de las cosas, todavía no vamos a pausar, ¿no? Me gustaría escuchar el siguiente audio que tiene que ver con, que me parece, es divertidísimo, pero en realidad está basado en titulares reales. Esto es de Argentina, ¿no? De esta forma como la realidad se transforma o se puede acomodar con titulares que tienen una connotación distinta, de pronto, de acuerdo al componente político ideológico. No hay pausa. Ok, chicos, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Como buscando en internet y resulta como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? Según los informes oficiales. Claro, sí, obvio. Okay. Estamos buscando informar. Capital Federal, 2 puntos. Se duplicó el índice de indigencia. Como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia así. Ok. Como que vos pensás que esto es para gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. Pero, digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? ¿Alcohol, armas, droga, un CD del Averizo? No, sí, comida, más bien. ¿Y de cuántas gente? Ya lo tengo. Pasiones argentinas, la esencia de los que buscan entre la basura. Genialidad. ¿Qué más tenés? AFIP, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero ¿quién dice que eso es necesariamente algo bueno? Dice? La china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, ¿vamos con un ping-pong mejor? ¿Desayuno, sí o no? Sí. No. ¿Educación? ¿Vale la pena ir a la universidad? Sí. No. ¿Salud? ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensá un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Empleo. Tiempo libre.
Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. Algo de crisis energética. Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Sí, perdón. Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer tierra? No puede ser legal publicar eso. Tierra, Pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials. 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Podemos abordar este tema, César, sobre cómo se modifican los titulares de acuerdo a los intereses que hay, ¿no? Por ejemplo, temas de pobreza o temas relacionados a cosas que vayan a afectar la imagen, digamos, de pronto de un gobierno, y se cambian y se transmutan y se convierten en otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se cambian los titulares? ¿Qué opina de esto, César? Como te comentaba, ¿no? Este sensacionalismo de esta década que está comenzando con este contexto tan complicado de la pandemia, digamos que es un sensacionalismo alejado de lo serio, ¿no? De lo solemne, de lo grave, de lo circunspecto. Ahora es más desenfadado, ¿no? Más relajado, más informal, más alegre, farandulero sobre todo. En una de las portadas que yo analizaba en el libro, ya que ya tiene bastantes años, yo hablaba de la magalización de las portadas, ¿no? O sea, pero no solamente es de una manera, lo mencionaba de una manera poética, lo mencionaba de una manera bastante literal, o sea, colocaban un fotograma del programa y lo colocaban en la portada. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, y eso me parece que sigue perdurando en algunas portadas, ¿no? Digamos que este sensacionalismo actual está muy preocupado por la cotidianidad, ¿no? Está muy atento a estar próximos al lector, ¿no? Con un ánimo obviamente jocoso, ¿no? Digamos que, ¿cómo explicarlo? Hay varias teorías que nosotros hemos estudiado en la facultad, ¿no? La agenda setting, ¿no? El establecimiento de la agenda, el gatekeeper, ¿no? O el framing, pero me parece que creo que la teoría que más o menos podría dar un poco de lógica a este fenómeno y a su popularidad y a su calado en la lectoría y en las audiencias, porque ojo, ya estamos hablando de un sensacionalismo multiplataforma, ¿no? No solamente en impresos, están en diferentes formatos, ¿no? Las medias, podríamos decir que ahora ya es el término actual, ¿no? Yo creo que no te has equivocado en ese término. Yo creo que más bien, no solamente las portadas, sino en general, yo creo que el periodismo en general se ha magalizado, ¿no? O sea, en general, yo creo que todo sigue ese componente que mencionas, ¿no? Relacionado a los ampais, al espectáculo, a estar hablando día tras día tras día, ¿no? Cuando muchos medios informaban sobre eso que pasó en la discoteca en Los Olivos, me recordaba mucho esa forma de abordar la información, ¿no? Porque decía, ¿cuántos días van a estar dándole y dándole y dándole y dándole y dándole como suele hacer Magali con sus ampais, ¿no? O sea, igualito. O sea, está Oye, digamos, pero ojo que has visto tú las portadas que puse en el libro, ¿no? Que eran incluso mucho más moderadas que las que salían en los 90. Sí. Ahora, obviamente, cuando suceden este tipo de tragedias policiales, ya no aparecen las fotos, ¿no? Con imágenes crudas, ¿no? Pero antes, en la década pasada, definitivamente las colocaban, ¿no? Claro. Incluso había, creo, una víctima de un tren y obviamente colocaban, ¿no? Los restos de la víctima. Ahí están unos ejemplos de portadas. Ahí está Exacto. Esas son portadas pues del 2002, 2003, ¿no? Digamos que era otra manera de diseñar las portadas. Ahora obviamente hay una mayor, entre comillas, mesura, ¿no? Quizás lo que resulta todavía perenne es como lo que decía, el ánimo jocoso, la cotidianidad, ¿no? Digamos que, como te decía, una teoría que podría explicar este fenómeno sería la teoría de los usos y gratificaciones. Yo me acuerdo que en el aula y a veces cuando estoy unido con algunos colegas, siempre no están de acuerdo con esto, ¿no? Que el uso y gratificaciones es una teoría en la cual la persona, el consumidor, el público, la audiencia, pues elige y espera, ¿no? Elige un medio y espera, obviamente, de antemano lo que va a ver. O sea, él es dueño del control remoto, no al revés, ¿no? Digamos que si bien existe pues esa amenaza ¿no? del control, llamémoslo así, mental, ¿no? De la aguja hipodérmica, de que los medios son todopoderosos, la teoría de usos y gratificaciones lo ve desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Claro. Que soy yo el que tiene varios canales, varios tipos de prensa, y yo elijo el que quiero porque me quiero divertir, he estado todo el día en el trabajo, quiero pues leer algo más o menos bobo, me has hecho acordar normal y jocoso, ¿no? Me has hecho acordar algo que conversaba. Con eso no estoy jodiendo. No, está bien, tiene razón, me has hecho acordar algo que decía
Cornejo, Carlos Cornejo, el periodista, un conversatorio que se dio el año pasado, y comentaba, ¿no?, un poco la experiencia de cómo una directora que entró a Canal N dijo, este noticiero derrama sangre, o sea, y sorprendió porque venía del extranjero, ¿no? Y dijo, vamos a cambiar a esto, vamos a bajar a la sangre, ahora vamos a poner noticias más constructivas, un poco más en la onda de Canal 7, ¿no? Y el rating se cayó. Y le dijeron, mira, o vuelves a los ratings que teníamos antes o te vas. Entonces, y volvieron otra vez a la sangre, las muertes, todo lo demás. Entonces, bueno, ojo que la teoría de usos y gratificaciones no está justificando definitivamente la mala praxis. Pero le explica, Claro. podría explicar por qué la gente tiene cierta preferencia o consumir determinadas noticias. No quiero entrar en lo que decía de Negri, que estamos acostumbrados ya a esto. Como decía de Negri, la cacosmia, decía Marco Aurelio, ¿no? Entonces la gente ya se acostumbra a un tipo de información con un determinado perfil y ya no puede salirse de esa impronta, ¿no? Vamos a darle Con la ramplonería, como decía, claro. Exactamente. Kiomi, Adrián, alguna consulta aquí para nuestro invitado también. Está interesante este punto, sobre todo, que estamos abordando. Sí, yo tenía una duda sobre esos medios que había pues antes que eran políticamente dirigidos con malicia, ¿no? Y que ahora probablemente ya se trasladaron totalmente a Internet, o casi totalmente a Internet, porque ya en prensa escrita ha variado ¿cómo se llama?, la modalidad. Entonces no sé si es así, si realmente ya es el mismo fenómeno que se pasó a Internet o es otra cosa diferente, ¿no? Hay una serie de diarios, páginas web, que mejor ni les menciono, pero que son noticias casi totalmente inventadas, ¿no? Y siempre van contra un objetivo político. Claro, Adrián, o sea, definitivamente creo que incluso en el libro podía percibir los inicios, que ahora ya obviamente se ha consolidado, ya han pasado varios años, de este sensacionalismo político que trabaja en las sombras, ¿no? Sea con socket puppets o con catfishing, o sea, con identidades pues que uno no logra definitivamente identificar la autoría, pero que trabajan precisamente en la web, y los cibernautas incautos obviamente lo consumen, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver con los fake news, con los bulos informativos, que también es intrínseco al sensacionalismo, ¿no? Exactamente. Y digamos que para cerrar el tema del sensacionalismo en sí, claro, está el tema, ya que hemos hablado hemos mencionado estas teorías, ¿no?, que se bajan mucho en las ciencias de la comunicación, y el tema de la teoría de usos y gratificaciones. Ante eso, y ojo que no es una teoría nueva, no es de la década del 60, del 70, ¿no? Entonces, claro. Para ese entonces Humberto Eco, que creo que lo conoces mucho, Andy, lo citas bastante, él hablaba, y él precisamente titulaba uno de sus libros, ¿qué es lo que al final vamos a hacer? ¿Apocalípticos o integrados?, ¿no? Entonces, es ahí el gran dilema, ¿no? Tenemos que, ante esta infodemia, ante esta avalancha de información, de medios, de líderes de opinión, de youtubers y demás, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿O nos resignamos o nos guarecemos en nuestros archipiélagos culturales aislados de todos? ¿O simplemente buscamos ser integrados, ¿no? Tratar de comprender por qué surgen esto, y obviamente criticarlo definitivamente cuando se equivocan, cuando transgreden la práctica profesional, obviamente, la autorregulación en realidad, ¿no? Que proviene del mismo periodista, porque claro, uno puede decir el editor me condiciona, etcétera, pero ahí está precisamente el papel del redactor, del reportero, que obviamente es el autor, ¿no? Y obviamente ahora tiene muchos más canales para poder precisamente extender su... Ahora, sobre ese punto, no tiene que ver directamente con lo que estamos conversando, pero no quiero que se me vaya la idea porque me gustaría saber tu opinión al respecto, que es esta, ¿cómo llamar? Tú has mencionado los youtubers, influencers y demás, y yo siempre repito esto porque me desespera, hay un intrusismo en el periodismo, es decir, tú, César, te pasas investigando, analizando el contexto global del periodismo, preocupado por la deontología periodística, y cualquiera se para frente a una cámara de su casa en YouTube y dice, ya soy periodista, ¿no? Entonces, y eso también es complicado porque no tiene esa formación
que tú mismo estás mencionando, ¿no? Que precisamente al igual que los abogados, al igual que los médicos, tienen códigos de ética, tienen una formación, hay todo un entendimiento de los códigos de comunicación, qué se puede decir, qué no se puede decir. Por ahí un youtuber se ganó una demanda por acusar de narcotraficante al el rector de una universidad, ¿no? O sea, sin ninguna prueba más que su propio testimonio, y realmente se la creen, ¿no? Porque estos chicos, obviamente, de pronto mareados por el éxito de tener miles de seguidores en redes en un momento, se olvidan de que realmente, se olvidan de cuál realmente es el sentido de lo que están haciendo, ¿no? De la importancia de la comunicación, de la importancia de la responsabilidad que tiene estar frente a un micrófono, frente a una cámara y hablarle a mucha gente. Entonces, eso creo que es importante también decirlo, César, porque creo que, y ahí viene también el tema de la desinformación, ¿no? Porque al no tener el bagaje o la experiencia de contrastar fuentes, de tener responsabilidad en qué decir y qué no decir, por ponerte 20 cosas más que en realidad yo sé que tú tienes muy claro. ¿Qué opinas sobre esto, César? A ver, definitivamente el aspecto de los youtubers es un fenómeno que tiene ya algunos años. La cuestión es la siguiente. La colegiatura en comunicaciones, en periodismo, no es obligatoria. Existe un colegio de periodistas a nivel regional y nacional, pero no es obligatorio que uno se inscriba ahí. Tiene poco poder, no tiene la influencia que tiene, por ejemplo, el colegio médico, el colegio pues, de psicología, el colegio pues, de ingenieros y así, ¿no? Sucesivamente. De abogados. Pero eso también depende de la naturaleza misma de la especialidad, ¿no? Digamos que la comunicación intrínsecamente per se es extensiva, o sea, no es restrictiva. Entonces, cualquier líder de opinión, sea periodista de formación, comunicador de formación o no, puede intervenir porque obviamente está en la Carta General de Derechos Humanos y todo, ¿no? La libertad de expresión y todas las cosas. Y te inventas el periodismo de conversación también, ¿no? Exacto, ¿no? La tertulia y todo lo demás, ¿no? O sea, claro, existió una iniciativa en la cual se decía, ¿no? Obviamente los periodistas son periodistas si es que están colegiados o si han estudiado comunicación o periodismo, pero parece que no funcionó porque obviamente, y sobre todo ahora con las redes sociales y la internet, es difícil ya restringir precisamente la palabra, ¿no? Cualquiera obviamente puede establecer un canal y colgar los posts y los videos que desee, ¿no? Quizá lo único bueno, yo trato de ver las cosas positivas, ¿no? Lo bueno quizá de estos youtubers es que si bien son un número menor, han aparecido muchos personajes de divulgación científica, ¿no? Eso es importante. Aldo Bartra, por ejemplo, fue un exalumno mío y ahora se ha especializado allá, creo que está en Nueva Zelanda, se ha especializado en el tema de la astronomía, ¿no? Claro. Entonces, y así hay una serie de... Claro, pero Aldo sí ha pasado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues eso hay que decirlo. digamos que y así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, yo me quedo con las cosas positivas, obviamente hay youtubers que obviamente su intención es otra, y yo lo veo por esa manera, ¿no? Hay que integrar y obviamente criticar cuando se debe definitivamente, pero también ver las cosas positivas de esta libertad en las comunicaciones, ¿no? Ante esta infodemia, pues, ¿qué hacer, no? Harari, que creo que lo citaron, el fin de semana estuve viendo un webinar sobre el transhumanismo, y el expositor justo citó un libro de Yuval Harari, que es uno de mis autores favoritos. Él citaba un libro que era Sapiens, pero que él publicó 2 libros más, que es Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, valga la redundancia. Y él hablaba de lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos toca hacer ahora, en pleno siglo XXI, en esta segunda década? Entrar en pánico, decir que ya todo está perdido, que, Dios mío, ya, todo es algo retrógrado, que ya no tiene salvación, que ya la gente se está volviendo más estúpida cada día, o de lo contrario, tratar precisamente de procesar esta infodemia, de procesar, hacer una ecología de la información y precisamente procesar de manera responsable toda la información que nos rodea y de esa manera poder comprender ahí recién la realidad. Creo que es algo mucho más constructivo y creo que es una de las bases fundamentales para luchar contra los fake news. Claro. Acá me pide una pausa. Me pide una pausa aquí. Vamos a la pregunta de Miguel Kiomi también quiere preguntar algo. Vamos a ir a una pausa, César, y volvemos aquí en Paranormal.
Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos conversando con César Mejía Chean. Él es doctor en periodismo y tiene 20 títulos más. Tiene más títulos que el Real Madrid, de César. No los voy a leer todos porque la verdad es que se van 15 minutos leyendo el currículum de César. Qué bueno. Pero hace un momento que hablabas de lo digital, me acuerdo, ¿no? El título me gusta mucho el título de tu libro, es Encrucijadas Globales, ¿no? Que es precisamente lo que definiría exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes de ir a la pregunta de Miguel y de Kiomi, también me gustaría escuchar este audio que se lo hemos robado a precisamente un youtuber, ¿no? A un youtuber que es el Kakash, que habla de su desconfianza, sus desconfianzas hacia la prensa, sobre todo en contextos de manifestaciones políticas. Vamos a escucharla, a su estilo, obviamente. Claro. Ese Kakash. Si una cámara de televisión de señal abierta o de cable te pide tu opinión, no se la des. Y aquí estamos con el señor baboso que no sé por qué chucha está en la marcha. A ver, señor, ¿por qué está en la marcha? Porque es una injusticia que liberen al chino concha de su madre. Ya que cambiará tu testimonio cuando salga al aire. En la marcha. Porque es justicia que liberen al chino concha de... Además que hará que cualquier huevada que hagas ante cámara se vea violenta. A los estudios, como podemos ver, el violento manifestante se prepara para... violentamente rascarse los huevos. Así es, en un acto de desacato total a la autoridad. Podemos ver que también quieren cruzar violentamente la pista estando el semáforo en verde, cuando esto claramente está prohibido por la ley. La banda de Chile. Haciendo mierda en una nota de 5 minutos todas las cuadras que avanzaste reclamando. Recuerda que tu peor enemigo en las marchas son la policía y la prensa abierta, porque ellos ya tienen dueño. Qué buena. Bueno. Yo que he estado en 50.000 manifestaciones, puedo dar fe de que a veces eso pasa, ¿no? Y en la época del fujimorismo, sobre todo, ¿no? En la marcha de los 4 suyos, tú veías cómo se cambiaba, se manipulaba el contexto de las manifestaciones y se daba un sentido totalmente contrario al que, o no, o en la marcha de los 4 suyos no era la gente, era la imagen de Toledo con su whisky, ¿no? y la vincha roja, ¿no? Era, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscaban era dar a entender que quienes salían a protestar contra el fujimorismo eran todos terroristas y violentistas, ¿no? Entonces, no, también se manipulaban los ángulos de las imágenes para que pareciera que había menos gente, ¿no? Claro, por ejemplo en el canal CSN, esas cosas así. Ese tipo de cosas. CSN, me ha hecho acordar ese canal también, ¿no? ¿De quién era el dueño de ese canal? ¿Te acuerdas? ¿Quién era el dueño del canal 10? Pero también era parte, pues, de este conglomerado fujimorista, ¿no? Que manipulaba la información, ¿no? Tengo varias preguntas, pero vamos con Miguel. Tenías una pregunta también para César y Kiomi también para... A ver, César, hace un rato te escuché hablar sobre la autorregulación del periodista. Y bueno, yo asumo que es algo ético, pero ¿cuánto de eso tenemos acá en el Perú? O sea, que periodistas que se autorregulen realmente. Cada medio de comunicación tiene su código de ética interno y generalmente no lo publican, lo cual no es lo recomendable, ¿no? Por ejemplo, en España cada diario, por ejemplo, cada conglomerado mediático tiene su libro de estilo, como le mencionan allá. En el libro de estilo del país, por ejemplo, o de varios diarios, pues engloba una serie de, no solamente cómo se redacta, recomendaciones, ¿no? Para dirigirse, ¿no? a la lectoría, sino también normas éticas, ¿no? Yo sé, al menos por experiencia propia, que cada medio tiene su código de ética interno. No se socializa, solamente circula de manera interna. La autorregulación me parece fundamental porque, digamos que los tribunales de la prensa no tienen mucha eficacia y eso lo podemos ver tanto a nivel global, o sea, solamente pueden brindar recomendaciones, ¿no? Es por eso que yo, al menos personalmente, creo en la autorregulación porque proviene precisamente del autor, porque a fin de cuentas uno puede ser reportero en un medio muy importante y quizá no tiene muchos problemas éticos y publica lo que desea sin ningún tamiz, sin ningún contraste, pero luego la audiencia, luego el público lo va a juzgar, ¿no? La gente ya no es tan inocente ni tan boba como antes. Ahora obviamente tiene diferentes medios para contrastar, ¿no? En diferente profundidad y tiempos obviamente, y obviamente lo van a juzgar y no lo van a leer más, o lo van a criticar, o va a ser objeto de memes, ¿no? Que suele ser precisamente un arma
muy fuerte a la hora precisamente de criticar a un personaje, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Obviamente en la farándula, pero también con ciertos personajes que han aparecido en medios, que han metido la pata, y que obviamente a través de las redes sociales cerradas, pues como WhatsApp, termina protagonizando estos memes, ¿no? Y es inmediato, Digamos ¿no? que- Inmediato. Es así, nomás. O sea, a los minutos nomás ya está generando esa tendencia y... Ya es memeable. Ya, exacto. Exacto, incluso yo recuerdo haber editado un artículo donde se hablaba precisamente de la contraposición del gatekeeper, ¿no? El gatekeeper ahora ya no es tanto gatekeeper, sino se habla del zapkeeper, o sea, del zapping, o sea, ahora tienes diferentes fuentes a tu disposición, testimonios, incluso los propios medios tienen sus números de WhatsApp para recibir videos, fotos, etcétera, y ahí tienen para elegir abundante material, ¿no? Y obviamente son los periodistas, no el community manager, el que se tiene que encargar precisamente de procesar la información. Así es. Kiomi, tenías también algunas consultas ahí, tiene una lista ahí de preguntas. Kiomi, por favor. Hola César. Bueno, mi pregunta era, si es que la autorregulación no funciona, ¿existe la posibilidad de repente de que se tenga criterios éticos y científicos que se pueda aplicar en general a los medios de comunicación y de ahí salir a sanciones? Porque si bien nosotros podemos contrastar la información porque tenemos la posibilidad de hacerlo, hay lugares en los que no llega el internet, solamente llega un medio de comunicación que de repente es el periódico o una sola radio o un solo canal. ¿Cómo hacer si se descubre que es información que no va de acuerdo a la realidad? Bueno, este contexto de pandemia ha hermanado en cierta medida las comunicaciones con campos científicos, ¿no? Obviamente muy importantes, que ha dado pie a mucho contenido divulgativo, ¿no? Obviamente en el espectro de la medicina y de la salud, ¿no? Y de la salud pública, obviamente. Cuando surgen este tipo de desinformación o de bulos, ¿no? O de práctica, para decirlo de una manera clara, mentira, ¿no? Una mentira, una farsa, una estafa informativa, como el dióxido de cloro y una serie de argumentos que esgriman los antivacunas y etcétera. Ante eso, obviamente, existen también una serie de, aunque tú no lo creas, una serie de medios que también ayudan a contrastar esa información. Y esto me da la oportunidad también de hablar de cómo se está, digamos, transfigurando la prensa popular, ¿no? La prensa popular ya no es tan, ya no sería justo estigmatizarla, ¿no? Decir que toda la prensa popular es mala. En realidad se ha estado, como decía, transfigurando y ha estado precisamente acercándose a la lectoría, ¿no? ¿Y cuáles serían en todo caso sus formatos actuales, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la prensa gratuita, y no me refiero a Publimetro, que ya obviamente ya cerró, ¿no? Digamos, hay un espectro muy amplio de prensa gratuita que incluso se entregaba en primer lugar en los supermercados, para luego en los distritos, en las postas médicas, como boletines, etcétera. Está la prensa, pues, distrital, local, ¿no? En cierta medida. La prensa especializada, cada colegio, ¿no? De las carreras, de las profesiones, obviamente también publicaban sus semanarios, sus quincenarios, sus mensuarios, ¿no? La prensa especializada, definitivamente. También está la que podemos todavía, la que veíamos en los kioscos, ¿no? La prensa focalizada en determinados sectores, como esta publicación, ¿no? Que siempre se centra en los fonavistas. Claro, exactamente. Ese diario. Está también la prensa, ¿no? Enfocada en la nutrición, ¿no? En la salud, ¿no? A cada rato menciona estas hierbas para dolencias. Cada vez más Antes de que especializada. surgiera este contexto, obviamente. Claro. ¿no? Y obviamente también está los tabloides de lo sobrenatural, ¿no? Lo escatológico, el fin del mundo, la parucía, que eso me parece que has citado en uno de tus posts y que todavía tiene vigencia, ¿no? Hay El diario extra, el diario extra. El diario extra. Sí. Exacto. Exactamente. Volviendo a la cuestión que menciona Kiomi, existe también lo que se habla mucho en las teorías de la comunicación de los dos pasos de la comunicación, ¿no? Si bien existe esta llegada de los medios tradicionales, radio, televisión, ¿no? Y surge, por ejemplo, esta noticia del dióxido de cloro, sin embargo, no es tan unidireccional como uno piensa que es. Existe ese segundo paso, que es precisamente
y ahí entra en juego, obviamente, el líder de opinión. Y no estoy hablando de los grandes líderes de opinión, sino puede ser, no sé, la junta de propietarios de un edificio, o puede ser, no sé, de la unidad vecinal o de una urbanización. Hay una persona responsable que está más o menos informada, y obviamente las personas que están precisamente alejadas, ¿no?, de las redes, del 4G, y no hablemos del 5G, porque ya precisamente existe ese ánimo comunitario de contrastar esa información, y yo lo he visto en provincia, lo he visto pues en Apurímac, que Madre de Dios, Exacto, ¿no?, donde a veces no llegan los medios tradicionales, siquiera y difícil llega la AM, pero ahí está precisamente. Pero la radio sigue siendo muy poderosa en las zonas más alejadas, ¿no? En la selva, y también he visto en las radios comunitarias, o sea, acá no son conocidos en Lima, obviamente, pero estos comunicadores que están frente a programas radiales, están en zonas muy concretas, tienen mucho poder de convocatoria, ¿no? Informan a las personas sobre las cosas que están pasando de manera cotidiana. Se me viene a la mente esto que pasó en Contamana, creo que fue, me parece, donde la radio llamó a todos los mototaxistas para que se pusieran en la pista, porque no habían vuelos nocturnos, ¿no? Entonces se pusieron todos los mototaxistas y las motos alumbrando la pista para que una avioneta pudiese salir de noche y llevar a una mujer que iba a dar a luz y otro que tenía problemas de salud, y que si no los llevaban se morían. Entonces incluso recrearon un spot muy bonito sobre esto que pasó, fue un caso real, pero el poder de la radio en ese momento de llamar a la gente, imagínate llamarte a la gente a las 2, 3 de la mañana para que se acerquen y hagan esta acción, que a mí me impresiona, ¿no? Uno por el poder del medio de comunicación y otro por la llegada a la gente, ¿no?, que creo que es importante. Pero antes de ir a otro punto, vamos a escuchar el siguiente audio. Hemos hablado mucho de Miguel Bosé acá en el programa por su acción reciente. Nuestro pata. Pero separando lo que dice Miguel Bosé en estos tiempos, que todo el mundo sabe de qué va, hubo un momento que tuvo un roce en una conferencia de prensa con varios periodistas peruanos que fueron en ese momento, y me gustaría recordar, luego les digo por qué. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Buenas tardes, Miguel Bosé, Sandra Ruiz de Espectáculos. Quería preguntarte, ya que has venido muchas oportunidades a nuestro país, si has probado el pisco sour, el ceviche, o cuál es el plato que más te gusta, tío. No sé lo que es el pisco sour y no sé lo que es el ceviche. Pero me imagino que lo vas a probar. Espero. No. ¿Alguien se cree lo que me está preguntando? No, pues, ¿Alguien se puede creer? Pero ¿te gustaría otro plato? ¿Te arriesgarías, no sé, el carapulcra o otro plato de nuestro país, no? O las causas o la papa huancaína, claro. O que... Ese picantito, que es muy bueno. Tengo una estupenda cocinera peruana en mi casa, imagínese. De verdad, es un placer siempre tenerte, es un lujo tenerte. Y bueno, quería hacerte una pregunta medio tonta de repente. Pues no me la hagas, si es medio tonta, déjelo, Es que tengo que hacerte las preguntas incómodas. No, mentira. ¿Con qué canción te quedas de repente? Ya es muy difícil. En efecto, no era medio tonta, era tonta entera. Porque, a ver, lo que tienen ustedes ya que desechar de una vez de sus preguntas es esa pregunta que se le hace a una niña o a un niño de 12 años en la escuela de que ¿cuál es tu color preferido? Pero debes tener alguna, pues. No. A ver, vamos a ver. Usted, ¿a quién prefiero? ¿A papá, mamá? ¿A quién prefiero de mis hijos? Eso es imposible. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? No, hombre, eso no se tiene en la vida. Se tienen varias. Bueno, ahí escuchábamos a Miguel Bosé prácticamente agarrándose a microfonazos con los periodistas en esta rueda de prensa. César, ¿tú qué formas también futuros comunicadores, periodistas? Te voy a preguntar directamente, ¿no? Una pregunta comprometedora. ¿Tú crees que, como se suele repetir mucho también en redes sociales, que ha decaído la calidad o el nivel del periodismo en el Perú, me refiero, obviamente? No me refiero a nivel global, sino en el Perú, ¿no? Y sobre todo me estaba acordando de este libro de Hildebrand, ¿no? El cambio de palabras que lo tengo acá, también él de forma muy oscura, ¿no? Menciona que en general ha decaído, ¿no? Tanto los políticos como los periodistas, ¿no? Y digamos que estamos en picada, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Me gustaría tu apreciación. Bueno, con sinceridad, con sinceridad, por favor, César. Con sinceridad. Estamos otra vez adentrándonos en el debate de eco, ¿no? O somos apocalípticos o somos integrados. Pero bueno, este extracto de
este cantante y la reacción ante las preguntas, también puede responder lo que mencionaba Kiyomi, ¿no? Las sanciones. Ahí tienes una sanción, ¿no? Una sanción pública, ¿no? Es decir, haces una pregunta tonta y obviamente, como se dice coloquialmente, te escuelean, ¿no? En vivo y en directo. Entonces no hay sanción tan fuerte para un comunicador de que obviamente el propio entrevistado te diga, oye, me estás haciendo preguntas que no tienen nada que ver, ¿no? Obviamente también hay sanciones internas, ¿no? Que hace la empresa, ¿no? Pero digamos que yo creo al menos que la sanción más fuerte y la que más recuerdan es el tema de la sanción pública, ¿no? La humillación pública. Exacto. Con obviamente la finalidad de que no suceda nuevamente. Ahora, volviendo a lo que decía Andy, lo que falta, y quiero ser optimista, ¿no? Lo que falta es obviamente tiempo de prepararse, ¿no? Si tú vas a entrevistar, por ejemplo, a un cantautor que ha estado pues cantando desde hace ya décadas, obviamente lo que tienes que hacer primero es al menos ir a YouTube, en todo caso, y escuchar alguno de tus álbumes y hacerle preguntas desde el punto de vista musical, ¿no? Interpretativo, y no cosas gastronómicas, a no ser de que sea Carlos Arguiñamo, ¿no? Y venga de visita a Perú, y obviamente ahí sí le puedes hablar, le puedes preguntar cosas pertinentes acerca de la cocina, ¿no? Cosas por el estilo. Claro. Digamos que el peligro, como mencionaba antes del corte, era precisamente el peligro son de las fake news, que es, si bien nacieron con los memes, que por cierto el meme es un término que viene pues de un libro de Dawkins, que era El genio egoísta, que no tiene nada que ver con el tema comunicativo, y que se ha transfigurado, pues se ha transmutado en esta especie de imágenes que aparecen en redes sociales cerradas como WhatsApp, en Telegram, para luego obviamente pasar las redes sociales públicas, ¿no? Y obviamente esto trabaja, o al menos se inició hace algunos años, como una especie de leyenda urbana, ¿no? En el morbo, en la violencia, en historias extraordinarias, macabras, ¿no? Me contó el amigo de un amigo, ¿no? Y eso obviamente fue divertido, fue gracioso, porque claro, lo compartíamos, lo viralizábamos y todo bien. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, estos memes aparentemente divertidos se han convertido a la larga en bulos informativos, ¿no? Y ahí entra en juego una de las palabras que se hicieron muy famosas hace años, que era la posverdad. Creo que se ha hablado bastante de la posverdad, ¿no? Sumada a la emotividad del sensacionalismo, de lo que hemos estado hablando ya hace bastante rato. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y otra interrogante que también planteo, ¿no? Este revisionismo, ¿no? ¿A qué responde? ¿A qué intereses responde? ¿Por qué trato de rebuscar más allá de lo que obviamente tiene sustento científico? ¿Por qué trato de sumar la emotividad para obviamente volverlo un bulo? ¿Qué gano yo desinformando a la gente? Me burlo de ella, gano notoriedad. ¿Cuál sería en todo caso la intención, ¿no? Y obviamente también ahí entra en juego otra pregunta, ¿no? ¿Por qué me gusta, o en todo caso, esa es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué a la gente, y hablo de manera abstracta, se detiene o dedica parte de su tiempo a consumir mentira, farsa, estafa? Es decir, todos somos objetos de manipulación y propaganda. Yo al menos creo personalmente que no. Yo creo que lo hacen en cierta medida como una primera etapa para, primero, conocer, ¿no? En una primera ocasión cómo está sucediendo el hecho, para luego contrastarlo. Al menos yo soy optimista en eso, ¿no? Y lo veo de esa manera. Porque claro, uno me dirá, ahora existen los denominados troll farms. Los troll farms son estos equipos. Nos visitan a cada rato. Sí, a cada rato. A otros nos visitan a cada rato, son un equipo de trabajo asalariado, ¿no? Cuyo objetivo común es desinformar. Así es. ¿no? Y obviamente eso nació ya desde hace décadas en procesos electorales, ¿no? Pero ahora parece que han diversificado sus... No, ya tiene presupuesto, ya tiene presupuesto. Sí. Ya lo hemos visto, ¿no? Tiene presupuesto destinado para determinados tiene motivaciones políticas, ¿no? Y si quieren atacar a alguien, se organizan en mancha y le dan con palo, ¿no? Eso es un hecho completamente real y comprobado, ¿no? Entonces, estos troll farms, digamos, están virtualizando ya los ciclos sociales a través de las redes sociales y obviamente alimentan mucho más la desinformación y las teorías conspiranoicas, ¿no? Conspirativas. Yo les digo conspiranoicas porque conspirativas no tienen nada, en realidad son muy bobas, y alguien que tiene algo de conocimiento de ciencia o de historia obviamente la refuta, ¿no? Así es. Pero lamentablemente
y obviamente es un interrogante pues a debatir, ¿no? Ujú. ¿Por qué cala primero la desinformación y no la información fiable? Porque a lo mejor algo está fallando a la hora de redactar una Así información es. fiable. Y ahora para que parecer algo sí. aburrida, ¿no? Y ahora que mencionas la redacción y el cómo, digamos, ¿no? ¿Por qué la gente le atrae este tipo de cosas? Me gustaría escuchar el siguiente, que es este fragmento de Tinta Roja, y está basada, pues, esta película basada en la Buenaza. novela de Fuguet, Ajá. ¿no? Y que menciona precisamente esto, ¿no? Cómo se redacta una nota, o le enseña en este caso a Varguitas, ¿no? Cómo Varguita. redactar una nota de prensa en un periódico, ¿no? De tinte, de corte policial, sensacionalista. Vamos a escucharle y luego lo comentamos. A ver, déjame leer. De un balazo a quemarropa en el corazón murió la peluquera Irma González Cornejo, de 30 años, a mano de Emma Cáceres de Alfaro, esposa de su amante, Esmeraldo Alfaro Castro, 40, quien aparte de presentar heridas en la región pública inferidas por su cónyuge con arma punzocortante, murió víctima del segundo balazo disparado por la citada Emma de 41 años. Mal, una mierda. Mal universitario que hace sus tareas, carajo. Pero responda a las preguntas básicas. ¿Por qué lo borró? ¿Cuántas veces tengo que decirte las cosas por la puta? Quiero algo más que el qué, el quién, el cómo y no sé qué chucha más. Quiero que el lector se meta, se identifique, piense que esto le pudo pasar a él. Todos los días se muere alguien, carajo. Eso no es novedad. Tienes que hacer que ese muerto parezca el primero. Y para eso tienes que encontrar un ángulo diferente, personal. Pero usted quiere una historia. Yo estoy reportando un hecho, son cosas diferentes, ¿no? ¿Y quién carajo te dijo que reportes un hecho? ¿Ah? Claro que quiero una historia, huevón. Buenaza esa escena. Ahora, si nos vuelves al aire, por favor, Ulises. Señor. Ya, gracias. A ver, me ha hecho acordar mis primeros años en el periodismo, cuando también los jefes de redacción, mis primeros jefes de redacción, no te trataban con cariño como ahora, ahí no lo toquen porque está haciendo prácticas, ¿no? De frente te puteaban, ¿no? Para decirte, así, te mandaban a la calle de frente, entonces era el mejor coaching que puedes tener, ¿no? Voy a tomar choros por eso. Y es verdad, pero bueno, lo que decía acá Fagundes, ¿no? Era conectar con el alma humana, ¿no? Así de, todo el día se muere, todos los días se muere alguien, ¿no? Y creo que así se llamaba el libro, ¿no? El que publica Varguitas en la ficción, ¿no? Todos los días muere alguien, ¿no? Entonces, ¿qué hace diferente a esta historia de muertos? Entonces, en este caso le dice, ¿no? Olvídate de lo que te enseñan en la universidad, ¿no? El qué, quién, cómo, dónde, ¿no? La estructura piramidal y todo ese rollo, y métete y vende una historia, porque generalmente esas historias, ahí viene el tema, ¿no? Si son reales o ficticias. Yo recuerdo un periodista lechucero, no voy a decir su nombre, pero en esos primeros años me decía, cuando cuentes una historia de madrugada, si el bombero, no sé, tienes que meter algo diferente. Por ejemplo, si el bombero llegó al incendio, di que su manguera está rota, ¿no? o que se le bajaron se le malogró la llanta en el camino, ¿no? O sea, la cosa es que tienes que, o sea, sin dejar de contar la historia que te han mandado a cubrir, tienes que meter esos elementos. Y ahí, bueno, ahí viene un poco la duda, Condimento, ¿no? La condimento. duda, si cuentas, como decía, ¿no? Las cosas realmente como son, o le metes otras cosas que, y ahí, bueno, ahí viene, mientras más cosas le metas, ya al final lo que tú cuentas ya es una cosa completamente distinta a la realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolveríamos esto, César? De pronto ahí está la respuesta de por qué a la gente le atrae la desinformación, porque esta desinformación conecta más con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Por ahí podría estar Interés humano. Así es. Interés humano, melodramatismo, eso ya lo decía Martín Barbero, eso lo decía García Canclini, eso incluso lo decía Bakhtin, ¿no? En la década del 60, ¿no? Este newsmaking se basa mucho en el melodrama, sobre todo en el melodrama latinoamericano, entonces digamos que está en cierta medida enraizado. Me gusta la novela. Idiosincrático, cultural. Me gusta la Entonces, pero mira, para serte sincero, ya el tema de la pirámide invertida, las W ya fue hace tiempo. Para decirlo de manera coloquial, ¿no? Porque ahora ya está el hipervínculo, están los links, entonces eso trastoca la manera de leer. Entonces, precisamente ahí está el reto del redactor, que ya no se tiene que basar en esas estructuras que obviamente las tiene que conocer, pero a partir de ahí tiene que crear y generar nuevos formatos que interesen al nuevo lector, sin obviamente banalizar, ¿no? Sin simplificar, ¿no? Sin volver superficial el hecho. Ese es el reto, ¿no? Resulta muy tentador volverlo sensacionalista, hacer una nota policial,
¿no? Pero mucho más difícil es precisamente hacer un periodismo interpretativo a profundidad que toma no una tarde, sino una semana, ¿no? Claro, Incluso, exactamente. me acuerdo que en la década del 80 se hablaba mucho se abrió el debate de que si era necesario abrir telediarios, valga la redundancia, de manera diaria. ¿Por qué no hacerlo de manera semanal? Claro, Porque más así tiempo se le da tiempo para a los investigar. periodistas a Claro. trabajar con periodos de tiempo más sensatos, más humanos, ¿no? Y con tiempo de poder investigar. Así es. Claro que eso obviamente también afectaría mucho el mercado de comunicadores, pero bueno, es un debate que aún sigue abierto, ¿no? Sobre todo Es si una manera de tienes que hacer economizar, ¿no? newsmaking, ¿no? Que Sí. obviamente se trastoca conforme pasan las décadas. Claro. Antes que nos gane, me gustaría ir a un último punto, César, que es importantísimo. Sí. Tú ya lo mencionabas hace unos momentos, pero me gustaría cerrar con esto de la caja china, ¿no? Porque tiene que ver con un concepto muy interesante y que está muy vigente en nuestros tiempos. Vamos a escucharlo y lo comentamos luego. Pues ahora sí, mi querido Carlitos, que el problema es tan mío como suyo. Pero ustedes pueden arreglar cualquier cosa. Para eso le estoy pagando una fortuna a tu televisora. Pues no se me ocurre más que echar a andar la caja china. ¿Qué chingados tienen que ver los pinches chinos en todo esto? Les voy a explicar la caja china. Necesitamos encontrar otra noticia. Algo grande que distraiga la atención para que el atentado pase a segundo plano. Una noticia con la que la gente se identifique, se conmueva. Esa es la caja china. Estoy pensando en un escándalo sexual de algún personaje importante, en un desastre natural. ¿Ustedes se acuerdan de los mineros atrapados? Algo así. Una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Nada más que lo vamos a necesitar a más tardar en unas cuantas horas para poderlo meter al noticiero. Órale, cabrones, ya oyeron. A chambear y a echarle coco. La cosa está de la chingada y necesitamos ayudar a Carlitos. Pero, ¡vámonos! Permiso, padre. Es curioso que esa frase aparezca en esa película. En realidad la caja china es una figura conceptual que aparece en el debate en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, eso es obviamente un tema muy Es un tema alejado aparte. de eso. Sí. Como el cuarto chino. Así es. Pero la pregunta El cuarto chino, la caja china, algo así. La pregunta clave es claro, se entiende claro cuál es el sentido de esta Sí. película, lo de la caja china, pero nos trae a colación una pregunta clave, ¿no? Los medios de comunicación, y también otra pregunta sería esto, ¿no? Los medios de comunicación logran manipular, como era en la época de las vírgenes que lloran, ¿no? Y todo esto que vimos con Montesinos, ¿no? Que funcionaban estos distractivos, también cortinas de humo le pueden llamar, ¿no? Funcionan en estos tiempos de redes sociales, de internet, uno tiene más acceso a información, han tomado nuevas formas, y la otra pregunta es, ¿hasta qué punto el medio de comunicación se debe porque en esta película vemos como el medio de comunicación es una empresa gigantesca que está al servicio de quien le paga, ¿no? O sea, en este caso, Todopoderosa. el gober va con sus billetes y dice, no, hagan mi trabajo de imagen, ¿no? Así sutilmente, ¿no? Entonces, y se vende el mejor postor, ¿no? O sea, ¿hasta qué parte es la empresa periodística con todo esto que estamos hablando de la ética, la deontología, y hasta qué parte es una empresa que tiene que vender y ya, ¿no? Bueno, para bien y para mal, ahora hay tantas fuentes de información, hay tanta competencia, que digamos, hablar de un gran conglomerado, como por ejemplo el Grupo del Comercio, que tiene un alto porcentaje de participación en varios medios, pues digamos que ellos no son los que están aplicando la agenda, ¿no? No están estableciendo una agenda, o sea, hay una serie de fuentes de información que permiten contrastar, ¿no? Para bien o para mal, lo que se está debatiendo pues en las pantallas, o en la internet, o en redes sociales, ¿no? Yo creo que la clave de fondo, más allá de centrarnos en los medios en sí, es centrarnos en el consumidor, en los públicos, en los lectores, ¿no? Y tomar en consideración, y es algo que olvidan muchos medios y lo vemos en su publicidad, etcétera, ¿no? Que es el tema de la diversidad cultural. ¿Cuánto se está respetando o qué tanto le cuesta a los medios reconocer al peruano en sí? O sea, se trabajan con estereotipos, con prejuicios que dan vergüenza ajena a veces, ¿no? Y que obviamente pobladores. En el momento en que los medios puedan reconocer fielmente a los lectores, a los televidentes, a los públicos, obviamente esa relación se va a volver obviamente más interactiva, Perfecto. más fluida y más real. Perfecto. César, ya tenemos que cerrar antes que nos saquen del aire. Así tirando el tiempo en la radio. Ha sido un gustazo conversar contigo. Nos has ilustrado en varios puntos. De todas maneras, en la siguiente temporada te invito nuevamente a poder hablar
porque esto da para... Tengo como 45.000 preguntas más. Pero nada, César, muchas gracias por estar esta noche, compartir con nosotros todo lo que sabes y digamos, y muchos éxitos también en los futuros libros, proyectos que debes estar. Muchas gracias, Andy. Más bien, bueno, tenía algunos libros para mostrarte, como te había comentado. No míos, obviamente, sino, no sé, algo rápido, ¿no? Este libro de acá es muy disruptivo, Las conspiraciones contra la especie humana de Ligotti, que sirvió mucho de los extractos de ese libro, sirvió mucho para los diálogos de esta serie True Detective, ¿no? Sobre todo las nihilistas. Está este libro de Heidegger, de la editorial Trota, ¿no? Las memorias de Heidegger, es como el Necronomicon de la filosofía del siglo XX, ¿no? Ese tengo que leerlo de todas maneras. Esta novela de McCarthy, esta última novela de Rushdie, Quijote. Salman Y Rushdie, digamos, claro. este es el libro que les quería comentar, ¿no? De Harari, Homo Deus. Muy recomendable. 80 Que soles habla en la del feria, capitalismo, 80 soles en la inteligencia feria del libro. artificial y demás. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, César, muchas gracias. Nos vamos. Kiyomi y Adrián, nos despedimos ya. Chao, Listo. chicos, cuídense un montón. Nos vemos. Listo. Chao, Miguel, nos vamos ya al toque. Chao, nos vemos. Saludo a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá y mi papá, y saben que nos ven, y no se olviden de www.facebook.com/Urban Life Perú, Urban Life Perú, ropa para caballeros, urbana. La mermelada toda la vida. Claro. Muchas gracias a Boris Lainez y a Ulises Sierra en la producción. Y como decía Mariátegui, ¿no? La labor infecunda y anónima que resta energías y que el público ignora. Ese es el periodismo, ¿no? Sí. Pero seguimos ahí. Chao, César. Nos vamos También el periodismo puede ser una especie de venta de drogas, ¿no? Así es, así es. Drogas recreativas. La gente tiene un shot de drogas así recreativas cuando consume lo que le gusta leer, ¿no? Perfecto. Nos vamos. Volvemos O sea, el lo que día calza con lunes. sus ideas. En el último programa. Acompáñanos el último programa el día lunes. Nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, nos vemos. Chao.